Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 13. Hoy es jueves. Estamos llevando la materia de ciencia de la computación. El tema que estamos desarrollando corresponde a la unidad número 3 de razonamiento, pensamiento algorítmico y metodología para la solución de problemas. Los objetivos de la clase son los siguientes: implementar el método de ordenamiento burbuja, codificar funciones de estadística, implementar algoritmos en PCI utilizando vectores cadena. De hecho, ya estamos trabajando nosotros con vectores y obviamente ya nos va a permitir hacer eso. Pero seguimos implementando todavía los métodos utilizando utilizando vectores, ¿sí? Seguimos implementando todavía. Entonces, vamos a recortar los objetivos de la clase y se lo publicamos por el grupo de WhatsApp. Comentarles, jóvenes, que recordarles que tienen que enviar sus actividades, porque las actividades tienen una fecha por si acaso, y como esta materia es bimodular, necesitamos consolidar los envíos lo más antes posible, por lo menos hasta la unidad número 4, creo que es lo que vamos a llegar, ¿sí? Consolidarlo para dejar las últimas para el final. Entonces, les recuerdo a esos jóvenes que no se confíen mucho con los envíos. Ahora, jóvenes, vamos a nuestras preguntas que tenemos por aquí. A ver. Ya. Listo, veamos nuestro plan de clase. Dice que el día de hoy tenemos lo que tiene que ver método de ordenamiento, codificación de fórmulas y funciones de estadística, dice, ¿no? Entonces, nos vamos a proponer terminar eso en el peor de los casos. Mañana haríamos, aunque mañana ya entramos en una nueva unidad y tenemos planificado para que nuestro examen sea el lunes 21, dicen. Pero bueno, podemos hacer unos días más después también, no hay problema, ¿sí? Podemos hacer un poquito más después, unos días más. Pero seguimos avanzando de la misma manera. Pero de todos modos estamos, como quien dice, manteniendo las fechas en lo posible de todo el avance. Ahora vamos a ver lo que hicimos anteriormente. Anteriormente nosotros ya cargamos un vector con n números aleatorios y listamos sus elementos utilizando procedimientos o funciones. Luego cargamos un vector aleatoriamente, buscamos un elemento, dice cargar un vector aleatoriamente, buscar un elemento, devolver las posiciones donde se encuentra y su frecuencia, dicen, y la cantidad, dice, ¿no? Y su frecuencia, dice, ¿no? En el vector. O sea, ¿cuántos elementos hay? Eso ya lo hemos hecho también. De hecho, vamos a abrir esa práctica para poder, un ratito a ver esto. Cerraremos esto, no hay que ver. Este de aquí. Cerraremos. Este de aquí. Cerraremos. Este de aquí. Ya. Muy bien. Entonces abriremos el PCIN, que es nuestro lenguaje, nuestro pseudo lenguaje, para poder empezar a aprender a programar. Ahora, ¿dónde está nuestro? Agarramos y lo cargamos. Y esto fue lo que hicimos el día de ayer. El día de ayer creamos un método que nos permitía cargar un vector de forma aleatoria a través de un método, a través de un procedimiento, pidiendo la cantidad de elementos y dimensionando el vector. Luego buscamos un elemento a través de una palabra índice en el vector y lo obtuvimos a través de un vector de posiciones, de cuántas veces, en qué lugares se encuentra, y el K posición es la frecuencia, la cantidad de veces que hay el elemento en el vector, ¿sí? Por eso dice aquí así, dice cargar un vector aleatoriamente, buscar un elemento, devolver las posiciones y buscar un elemento, directamente vamos a colocar, y devolver las posiciones donde se encuentra el elemento, ¿no? incluido, ¿no? Su frecuencia. Así mejor está, incluido su frecuencia. Bien,
Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una más para poder trabajar con vectores y vamos a ver la parte cómo yo puedo cargar un vector aleatoriamente. Así que esto le voy a cambiar de colorcito. Vamos a colocar otro color. Vamos a colocar un color celestito para no confundirnos. Entonces, ¿cómo yo puedo cargar un vector aleatoriamente? Separar en dos vectores los números pares e impares y mostrar los elementos de cada vector y la cantidad de elementos de cada vector. Entonces, agarro un vector con muchos elementos pares e impares aleatorios y esos los voy a separar en dos, vector de pares, vector de impares, y cada cual va a tener su cantidad de elementos de pares e impares. Es muy similar a lo que hemos hecho el día de ayer, con la única diferencia que ayer me contaba un elemento, en este caso va a tener que contarme con los pares e impares, y tenemos métodos y procedimientos para eso. En realidad, a partir de aquí, jóvenes, nosotros lo único que hacemos ya es crear el algoritmo en nuestra mente o a través de un diagrama, y luego empezamos a programar basado en todos los métodos que ya tenemos. O sea, no se programa todo desde cero, ni idea, simplemente empezamos a reutilizar a partir de hoy, y de hecho ya lo hemos estado haciendo más adelante, anteriormente. Así que el desarrollo de la aplicación debe ser bastante rápido, no deberíamos tardar mucho tiempo en realizarlo. Dice cargar un vector aleatoriamente y separar en dos vectores. Primero carguemos un vector aleatoriamente, no nos compliquemos mucho. Entonces voy a abrir un nuevo programa, a esto le vamos a llamar principal, ¿sí? Y ese programa se va a llamar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, ya. Vamos a llamarlo así, 13, ¿qué número sería este? ¿Qué número? 19 sería, ¿no? De acuerdo a esto, y aquí que dice, de acuerdo a esto, 17. Bueno, coloquémosle lo que dice allá, 19, y se va a llamar, ¿no? Directamente vamos a separar, dice, ¿no? Separar, dice, ¿no? En dos vectores, los pares e impares. Guardamos, punto PSC, ¿sí? Separar en dos vectores los números pares e impares. Bien, entonces ahora, una vez que hacemos eso, que guardamos eso, ahora tenemos que apoyarnos, jóvenes, en este método. A ver, vamos a ver si podemos verlo. ¿Qué es lo que ya tenemos? Acuérdense que el día de ayer aprendimos a cargar un vector aleatoriamente. Entonces, toda esta parte de aquí ya está hecho ya, ¿sí? Entonces, para hacer eso, necesariamente necesito hacer lo siguiente. ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener el leer número y el cargar vector aleatorio. Entonces, eso es lo que tengo que copiar al otro lado. Leer número y cargar vector aleatoriamente. Entonces, copio esto. Mire, control C y llevo a mi nuevo vector. Así. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que lo vuelva a codificar lo mismo, ¿sí? Es una de las grandes ventajas que tiene las ciencias de la computación, la programación. Una vez que usted se crea los módulos, una vez que aprenda a crear los elementos, los recursos, usted simplemente copia, pega, acomoda, pero tiene una desventaja también, de que si no lo hago correctamente, puedo yo obtener resultados inválidos, o sea que me confío en que he copiado y no modifico correctamente. Y muchos de los errores justamente se deben a eso. Mira, ya tengo hasta allí, pero ahora hay un detalle. Hasta ahí simplemente lo carga el vector, nada más. No lo muestra todavía. Y yo necesito también que lo muestre. Así que para que lo muestre, necesito este método que dice listar elementos del vector. Nada más. Mira. Agarro, copio eso y coloco aquí abajo. Bien abajo lo voy a colocar porque aquí tenemos que hacer varias cosas. Pero no hay listar elemento del vector. Así que eso tengo que copiar del otro lado, que es donde dice listar elemento del vector. Mire, listo. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no lo copió todito, no? Y listo, y lo borró. Podría ser una opción, jóvenes. Podría haber sido una opción. Pero les comento de que es mejor ir haciéndolo así con calma y manteniéndole el sentido de lo que es la programación. Mire.
Hasta ahí ya tenemos todo lo que tenemos que hacer con cargar un vector aleatoriamente y listarlo. Guardaremos. Veamos lo que nos dice aquí. Veamos lo que dice. Nos dice dice cargar un vector aleatoriamente, separarlo en dos vectores, pares e impares, mostrar los elementos de cada vector y la cantidad de elementos de cada vector. Ahora fíjese de que nosotros ya hemos hecho también algo que nos permite buscar elementos, ¿no? Saber cuál es el elemento. Y eso tiene que ver con el buscar elementos. Mire, muy similar a esto es que tenemos que enviar para poder separar pares y separar impares. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene que ser una función que me separe pares o me separe impares. Una función nada más. ¿Qué es lo que necesito del vector? Le mando un vector y él me devuelve un vector con pares o un vector con impares. Entonces me estoy imaginando ahorita, como no lo tenemos todavía, me estoy imaginando una función que yo pueda parametrizarlo, ¿sí? Una función que yo pueda parametrizarlo. Entonces voy a crear una función. Mire, creamos una función y le vamos esta función. Pero esta función no puede retornar pares en pares, ¿no? Tenemos problema, ¿sí? No puede retornar vectores. Sí, va a tener que ser nomás un proceso, un procedimiento que vamos a enviarle parámetros. No tenemos otra opción porque ahí tiene una limitante de lenguaje, a no ser que alguno de ustedes haya hecho algo así. Entonces colocamos aquí subproceso, enter, y le vamos a llamar separar elementos vector. ¿Estamos de acuerdo? Separar elementos vector. Y vamos a mandarle unos parámetros. ¿Listo? ¿Qué parámetros necesita para separar los elementos de un vector? Muy similar a esto, nosotros miramos y necesita el vector, la cantidad de elementos, ¿listo? Y un parámetro que diga si es par o impar lo que va a separar. Y obviamente el vector que va a devolver con su cantidad de elementos. Miren, muy similar a esto. Entonces, hagamos eso. Va a recibir un vector, va a recibir una cantidad de elementos, va a recibir un parámetro, vamos a decir, ¿no? Parámetro, indicador, índice, que le podemos llamar este tipo par, tipo impar, un tipo por el momento, si es par o es impar, tipo número, o si no, tipo número, el tipo de número, y luego él tiene que devolver un vector de respuesta, vector respuesta, y le vamos a llamar aquí cantidad o vector de elementos, mejor así, vector elementos, vamos así, ¿no? Y aquí le vamos a llamar cantidad elementos. ¿Está bien Creo así, que ya joven? tenemos vector de elementos, Inge. Hay vector de elementos, a ver, vamos a revisar. Si hay vector de elementos vamos a tener problemas. Leer números, cargar vector. Creo que no hay, a no ser que coloquemos así, vec elementos, ¿sí? Y le colocaríamos así, can elementos. ¿Le parece mejor así? Mejor, Inge. Mejor, ingeniero. Porque aquí hemos colocado cantidad de elementos, mire. O le colocamos nomás cantidad de elementos. No, es que aquí hay cantidad de elementos. Entonces, vec elementos, can elementos. Bien, entonces jóvenes, mire, estamos creándole con ustedes el proceso, no tengo ni un diseño, nada, y estamos imaginándonos cómo podría ser el asunto. Entonces, me mandan un vector con muchos elementos, con una cantidad de elementos, y me dicen que en el tipo de número, el tipo de separación, esto es lo que no sé qué nombre llamarle, está aquí este parámetro aquí, me va a decir si es par, es impar. Aquí mismo, por ejemplo, puedo decirle que me devuelve todo lo que pertenece a la serie de Fibonacci. Aquí mismo podrías decirle que me devuelva, por ejemplo, todos aquellos números que son primos, por ejemplo, aquí en este tipo. Pero no sé cómo hacerlo, ¿sí? No sé cómo hacerlo. ¿Cómo haríamos, jóvenes? A ver.
Para separar los pares e impares. Sí, pero necesito un nombre de variable, tipo de número, tipo de separación, parámetro, a no ser que se llame simplemente parámetro. Parámetro, ¿sí? Bien, entonces una vez que tenemos eso, debo hacer lo siguiente. Debo empezar a ojear el vector. Tengo que examinar el vector. Entonces, ¿cómo es que lo hacía aquí? Entonces, mira, cuando buscaba se declara una variable y se iba hasta la cantidad de elementos y después había una función sí que permitía, digamos, ¿no? Saber cuándo iba a cargar o no cargar. Entonces, esta partecita es lo que tengo que hacer ahora, pero para pares y para impares. Solamente dos hagamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener una variable i igual a 0. Y aquí tengo que tener un mientras, porque hay que hacer mientras el valor de... A ver, voy a hacer de una vez que lo coloque allí. Mientras, ¿qué cosa? Mientras el valor de i sea menor que el valor de cantidad de elementos, ¿sí? Hasta la cantidad de elementos. El n es la cantidad de elementos. Entonces, una vez que está yendo allí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir revisando cada elemento del vector si cumple con la condición. Si cumple con la condición de par o impar. Entonces, ahora aquí tendremos que decir, pues, ¿cómo haríamos? Se podría hacer un proceso de mod. Sí. Si sale el resultado, es par. Si sale 0, perdón, es par. Y si sale algún resultado, no importa, Sí. es impar. Exactamente, pero aquí necesitamos hacer dos condiciones, ¿sí? Ahorita a ver, ¿sí? Entonces, ya. Mire, aquí tiene que haber dos preguntas que tenemos que hacerlo interesantemente, ¿sí? Porque uno es el elemento. Mire, si yo puedo decir así, es par, puedo decir, es par el elemento, el vector, mira, así el vector en la posición i, mire, este sería una pregunta. Entonces, si es par, va a cargarlo en el vector de pares. ¿Estamos de acuerdo? Pero es par el elemento. Aquí. Parámetros tendrían que ser dos, entonces no uno parámetro par, parámetro impar, así. Algo así. Por eso estoy tratando de hacer algo así. Y el parámetro es igual a par. Par con minúscula colocaremos pues par o mayúscula sería par, colocamos con mayúscula par. Entonces, si es par, va a venir por aquí y va a entrar. ¿Estamos de acuerdo? Para cargar al vector par. ¿Y qué tal si hemos dicho allá que no sea par? Entonces va a venir por aquí y va a decir si no es par. Entonces aquí colocaríamos el signo de admiración, así. Creo que así es, un ratito, allí está. Que no es par, ¿no? Y el parámetro es impar. Impar. Y entonces aquí cargaría si cumple con la condición de par del parámetro. Y si no, por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o entra por aquí, por acá. Pero no va a entrar por los dos nunca. Cada vez que va yoqueando. Al final, él va a tener solamente un vector modificado. Uno nomás de ellos. Una vez que termina de esto, el valor de i se va a incrementar en i más 1. Listo. Y termina esto, ya debería separarme par o impar dependiendo del parámetro que yo le he mandado. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente ahorita no está haciendo nada, pues, obvio. ¿Sí? Obvio que ahorita no está haciendo nada. Entonces, aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. Entonces, aquí al elemento tenemos que hacerle una asignación a una variable elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué elemento va a colocar? ¿Qué posición va a colocar? ¿Sí? En el vector que me están mandando. ¿Sí? En el vector.
¿sí? El elemento que va a cargar. Entonces, colocaremos aquí una variable elemento. Por el momento voy a colocar aquí elemento es igual a C, es igual a, elemento es igual a menos 1 le voy a colocar, porque nunca vamos a tener menos 1. Entonces, aquí diría que el elemento va a ser igual a ¿qué cosa? El elemento, si es par y el parámetro es par, ¿sí? Entonces debería cargar este elemento. ¿Con qué lo va a cargar? Con el valor de vector en la posición y, ¿estamos de acuerdo? Se cargaría el elemento. Pero aquí tenemos el problema de par, así que tengo que ir a mi código y en algún lugar yo he hecho eso de par, impar y todo lo demás, ¿se acuerdan? Con función, así que abro con bloc de notas, miren un ratito, bloc de notas, aquí, y me interesa solamente esto de aquí, copiar, nada más, no necesito copiar otra cosa, eso. Vengo a mi código y miren, ¿saben qué, jóvenes? Como le he dicho, que cuando uno conoce sus herramientas ya, eso pasa con el tiempo, ya cuando uno tiene harto, solamente hace un control C, control V y esto va armando. Entonces, este elemento también tiene que estar aquí. Entonces, como que este de aquí me separa cuando es par, carga el elemento. Si es impar, carga el elemento. Lo cierto que aquí abajo lo que va a hacer es cargar esto en el vector que queremos nosotros, que sería vector de elementos. Pero aquí hay un detalle y una cantidad. No, está bien, creo que va a funcionar así ahora. Es lo que estoy imaginando, ¿sí? Porque nosotros imaginamos, entonces el vector de elementos en la posición, vamos a decir, a la posición cantidad de elementos, ¿sí? Va a ser igual al elemento. ¿Estamos de acuerdo? Al elemento. Si quiere que este le llamamos elemento. ¿Está bien L o elemento? ¿Qué quiere? ¿Elemento o L? L no. L, ya. Ya, L. Entonces, mire, aquí carga por par o impar, no importa. Lo cierto es que aquí lo mete. Listo. Y ahora la cantidad de elementos, tiene que incrementarse en cantidad de elementos, tiene que incrementarse más 1. Al igual que esto. Así que sí o sí va a cargar por algún lugar. Carga por aquí o carga por allá. Ahora, pero el detalle está aquí, jóvenes. Aquí tengo una duda. ¿Y qué tal si viene por acá? ¿Y qué tal si viene? A ver, un ratito. ¿Y qué tal si estoy pidiendo impar? Y todo es par. Si es impar, todo es par. Entonces va a cargar menos 1. Tendría un problema, jóvenes, ¿sí? Aquí tendría un problema grande. ¿Por qué? Porque me cargaría menos 1. Yo quería optimizar el código de esta manera, que me separe y después que lo cargue. Carga. Entonces, ¿cómo podemos hacer? A ver, una opción es aquí nomás cargarlo para cada uno de ellos. No importa que por donde vaya, voy a tener código replicado, pero no importa, ¿sí? Mire, la otra opción es hacer esto nomás. Lo que no quería hacer, después tal vez lo podamos mejorar el código, ¿ya? Así que por el momento hagamos esto, porque quería optimizar el código, pero no. Entonces, cuando yo he pedido par, va a entrar siempre por aquí, jóvenes. Entra por aquí. Pero hay un detalle, este elemento no puede estar aquí menos 1. Este elemento menos 1, como queríamos utilizar como una variable global, debería estar por aquí, ¿sí? Afuera, aquí. Me estaba equivocando eso también, mire, porque si lo meto al otro lado continuamente va a cargar.
Entonces viene, saca un elemento, verifica que es par y va a cargar por aquí. Viene, saca otro elemento, verifica que es par, lo carga por aquí. Saca un elemento, ¿es par? No, no es par. Entonces viene por acá, es impar. Pero yo estoy pidiendo que sea par. Así que no va a entrar ni por aquí tampoco. Y va a venir, solamente va a entrar por par nomás. Por par, por par, por par. Nunca va a entrar por impar. ¿Estamos de acuerdo? Nunca va a entrar por impar. Y cuando sea impar, siempre va a entrar por impar y nunca por par. ¿Se capta, jóvenes, la idea? Así que este va a ser nuestro método separador de pares impares. Positivo, pero ¿por qué estamos inicializando el elemento a -1? No. Solamente ya, ¿por qué lo estamos inicializando? Era por si nos da un error aquí. Y si no nos da un error, lo vamos a borrar. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, digamos, podemos borrarlo y tenerlo así simplemente. Lo que pasa es que a veces, si no inicializo el valor, me da error. Porque lo estaba ocupando dentro de un procedimiento como genérico. Y si lo utilizo aquí, no lo puedo ocupar afuera. Entonces, por eso es que lo había colocado así. Listo, asumamos de que eso va a funcionar bien. Entonces, en este lado de aquí, cuando le diga separar vector, ya debería separarlo, ¿estamos de acuerdo? Así que tengo que crearme un... A ver, aquí creo el vector, lo dimensiono y dependiendo qué es lo que voy a separar, tendría aquí que preguntarle al usuario qué es lo que quiere separar. ¿Sí? O separar en pares, o sino que yo pueda separar personalmente en pares e impares. Entonces vamos a hacer eso. Ahorita primero vamos a hacer lo siguiente. Mostrar, dice, ¿no? Vamos a colocar así. Separar los números pares del vector. Y más abajo, ¿qué vamos a hacer? Separar los números impares del vector. ¿Correcto? Entonces por aquí vamos a hacer los pares, por aquí los impares. Y vas a ver que vamos a ocupar el mismo método. Para separar los pares impares, sí o sí necesitamos tener también una cantidad de elementos y un vector. Entonces este le vamos a llamar, por si acaso, vector pares, que va a estar inicializado en la cantidad de n también. ¿Por qué en la cantidad de n? Porque no sabemos, jóvenes, ¿sí? No sabemos, ¿sí?, cuántos elementos podrían tener. Así que dimensión, vector de pares, en n. Luego que tengo esa dimensión, tengo que declararme una variable para poder contar. Entonces ese va a colocar, le vamos a llamar n pares. Así, n pares. N pares va a empezar en 0. Y luego tengo que separar. Entonces digo separar elementos del vector. Y aquí tengo que colocar. Aquí envío el vector principal con su valor, con su cantidad. Y aquí entre comillas le coloco que quiero separar primero los pares. Entonces coloco aquí pares. Pero también tengo que mandarle un vector que se llama el vector de pares. El vector de pares para que me lo separe, ¿no? Y eso tiene que ser por referencia. Y también tengo que enviarle la cantidad de elementos, que es n pares. N pares también por referencia, ¿sí? Y creo que nada más, ¿no? Creo que nada más. Con eso debería poderse separar en el vector de pares, solamente de pares. Para impares, jóvenes, debería ser lo mismo. ¿Sí? Debería ser lo mismo, con la única diferencia que en vez de pares colocamos aquí impares. Aquí n de impares. Separar elementos del vector por
impares. Par, impar. Pero arriba habremos hecho pares o impares. ¿Qué hubiéramos colocado aquí, no? Par o impar. Par, impar. Ahí está mal entonces. Aquí tiene que ser par nomás, si no, no va a funcionar. Aquí tiene que ser impar. Así. Bien. Entonces, mire, ya me lo mostró, ya lo separó. Ya lo separó. Entonces, este de aquí, este método de aquí que tenemos aquí abajo, un ratito esto lo voy a unir juntito, ya para que no se vea así, ya. Este de aquí me muestra todos los elementos, ¿no? Ya. Una consulta, Inge. En los parámetros de pares o impares dice donde se va a cargar es vectores pares y abajo dice vectores pares también. Ya, ahorita voy a verificar. Lista de todos los elementos del vector. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser lista de todos los elementos del vector. Vamos a revisar, por favor, ahorita ya. Aquí dice primero pares, ¿no? Pares vector, pares, elemento vector, par. Aquí es pares. Ya, aquí es impares, segmento de pares. Ah, sí, aquí está mal, jóvenes. Aquí es impares, aquí tiene vector de impares. Y aquí es, por referencia, n impares. N pares, n impar sería, ¿no? N pares, n impar. Así sería, ¿no? Pares, entonces n pares, cantidad de pares, impares. Un ratito, creo que estoy haciendo algo mal. Impares, vector de pares, n pares, impares, colocamos aquí, impares, ¿está bien? Entonces, ahora yo voy a listar aquí, después de esto vamos a listar los elementos, mostrar los elementos del vector pares. Listar todos los elementos del vector pares. Vamos a colocar. Copio eso, mire, jóvenes, control C, más abajito, pego, y aquí impares, listar todos los elementos del vector impares. Y debería ser eso nomás, creo. Creo que no es más complicado que eso, no puede ser, jóvenes. Mire, porque ya hemos hecho todo. A ver, hagamos correr. Algo va a pasar. Lo primero que me va a pedir aquí es cantidad de elementos. Obviamente que vamos a colocar unos 50 elementos. Pues. ¿Sí? 50 elementos. De esos 50 elementos va a cargar pares e impares. Y obviamente en un vector van a estar los pares y en otro vector están los impares. Híjole. ¿Qué me dice? La variable vector elemento no es un arreglo. Vector de elemento no es un arreglo. Dentro del subproceso de separar elementos invocados desde la línea 73. 49, 73. Bien, veamos 73. Primero veamos 73. Vector va uno por aquí. Vector de pares, dice, ¿no? Está pues vector de pares por referencia. Vector pares y n pares es bien. Aquí tenemos vector impares, copiaré bien, impares y n impares. ¿Listo? ¿Está bien? Ah, pero aquí me estoy equivocando. Aquí me estoy equivocando, jóvenes, porque aquí tengo que mandarle el vector de pares, y aquí tengo que mandarle el vector de impares. Aquí tengo que mandarle el n pares, y aquí tengo que enviarle el n
pares. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de elementos que tiene. Bien, sigamos. N73, no, ya. Pero aún así, el problema es otro, dice. Por referencia. Ah, no, pues estoy mal, jóvenes. Van a disculpar, jóvenes. Estoy mal yo, estoy muy mal. Lo que pasa es que aquí no coloco pues esto. Yo simplemente aquí lo envío. Estoy haciendo muy mal, jóvenes. Van a disculpar. Aquí no estoy definiendo. Pues aquí simplemente envío al otro lado. Es el que lo recibe por referencia o por valor. Aquí lo envío así. Lo que pasa es que quería hacer mención que este era por referencia, estos dos, y estos otros son por valor. Pero donde realmente lo recibe por referencia o por valor es aquí. Miren, elementos, vector de elementos por referencia. Esto, aquí me equivoqué, jóvenes, aquí por referencia. Entonces, este viene por referencia y esto por referencia también. A ver, creo que es un error sintáctico, jóvenes, eso, ¿sí? Ahora vamos a correr, algo va a pasar. 50 colocado. Y listo. A ver, vamos a ver, veamos. Primero analicemos con calmita. Le hemos dado que nos muestre 50 elementos y evidentemente él agarra y nos muestra 50 elementos. Mire, ahí están los 50 elementos. Luego me dice que viene la cantidad de elementos pares. Mire, puro pares. Mire, pares. ¿Cuántos elementos? Debería decir aquí la cantidad de elementos, mano. Sería interesante, ¿no? Lista de los 50 elementos pares, vamos a colocar. Y aquí viene de los impares. Mire, jóvenes, ahí están los impares. Está solucionado el problema. De aquí ya simplemente es puro, como decimos, puro adornos nomás ya, ¿no? Entonces colocamos aquí listar, dice, no, colocamos, ¿no? Listar elementos. ¿Dónde colocaríamos aquí? Lista de los, aquí tenemos que colocar espacio de los, aquí colocamos más, de los, aquí tenemos que colocar una función, creo que era cambiar a texto, si no me equivoco, cambiar o convertir a texto, esto, a texto, n pares, así. Así que esto tengo que copiar ahora. Copiaremos de acá. Como diría, listar los 7 elementos del vector pares. Sí, parece que va a tener una pinta. Listar, dice, ¿no? Listar todos los, nomás. Listar, lista de los, lista de los impares aquí. Impares. A ver, vamos a ver si lo asimila. Súper. Creo que ya hicimos una prueba. Falta la P, ingeniero. ¿Eh? Falta la P, dicen impares. Ah, impares. Gracias, compañero. Gracias. Se anota 10 puntos, compañero. Está atento, ¿sí? Gracias. A ver, vamos a ver. Si nos muestra bien los mensajes, excelente. Creo que hicimos una prueba y sí funcionó. Vamos a colocar 20 elementos, nada más, y vamos a ver qué es. Oh, creo que sí, ¿no? Veamos. Dice lista de todos los elementos del vector. No es más. Lista de los 9 elementos del vector par, nomás quería. Ahí están los 9. Lista de los 11 elementos del vector impar, quería. Está una belleza, ¿no? Sí, salió bien. Salió bien, ¿no? Entonces, ¿qué sí que hemos imaginado bien, jóvenes? Hemos imaginado bien. Entonces, revisemos nuestro algoritmo desde arriba hasta abajo. Veamos qué tenemos aquí. Tenemos aquí la función, ¿no? Que permite leer un número, un rango determinado. Tenemos el cargar
el vector aleatorio, tenemos el vector listarlo, tenemos la respuesta de pares, impar, y obviamente también tenemos el separador del separador, ¿no?, de elementos, si es par o impar. Mire, un solo método que hemos logrado parametrizarlo para que pueda dar. Y si aquí le mando, por ejemplo, en parámetro, le mandaría, digamos, por ejemplo, si es número, ¿cómo le llamamos este? Si es número primo, y aquí adentro implementamos el número primo, aquí le decimos si es primo, entonces, ¿no? Entonces, lo va cargando solamente primo. Entonces aquí podemos colocar para primo, para que sea cualquier otro número, ¿sí? La serie Fibonacci, lo que yo quiera. Y luego tenemos aquí que carga el número, ¿no?, la dimensión del número. Podemos borrar esto de aquí también, ya no necesitamos esto porque ya lo sabemos, pues ya, ¿no? Por eso digo de que llega un momento en que nosotros hacemos lo siguiente. Aquí lo único que hacemos es cargar, ¿no?, cargar el vector con números aleatorios. Eso es lo que hace esto. Cargar vector con números aleatorios, separar los números pares, separar, dice, ¿no?, el vector, dice, ¿no? Separar, dice, ¿no? Separar, dice. Separar del vector, vamos a colocar, separar del vector los números pares, separar del vector los números pares. Aquí separar del vector los números impares. Mejoramos un poquito el mensaje. Listo, ya está hecho. Luego decimos mostrar, dicen, ¿no?, los elementos del vector principal, le vamos a llamar principal, ¿sí? Y aquí mostrar los elementos del vector pares, mostrar los elementos del vector impares. Está perfecto, está bien, está bien. Entonces solamente faltaría entregárselos nomás, ya, el material. Pero ahora el asunto está cómo le entrego de manera de que mantenga pues la sintaxis. Eso es lo que quería hacer el otro día, ¿sí? Así que permítame hacer una prueba, ¿ya? Ahora, jóvenes, vamos a empezar a implementar el método de ordenamiento burbuja o bubble sort utilizando PCInt. Y obviamente cuando realicemos esa operación podremos inclusive realizar ya funciones estadísticas porque nos ayuda en gran manera en los métodos de ordenamiento. Aunque hay técnicas también para poderlo realizar utilizando algoritmos más simples. Así que ahora continuaremos. Vamos a nuestro material de aprendizaje y dice que aquí tenemos el método de ordenamiento bubble sort, un diagrama. Así que no tiene sonido, no tiene nada, simplemente voy a ir explicándoles de qué se trata. Así que voy a abrir el GIF para que lo vean. Fíjense que en este momento se toman dos números, el 6 y el 5, se comparan. Si es que el 5 es menor que el 6, se intercambia. Luego se toma el 6 con el 3 y dice que el 6 es mayor que 3 y por lo tanto se intercambia. El 6 está empezando a subir hacia arriba, como que el 6 es la burbuja y los números más pequeños se van quedando. Mire, entonces el 8 con el 6 no hay intercambio, el 8 con el 7 hay intercambio porque el 8 es mayor. Fíjese, el 8 con el 2 se compara, obviamente que el 8 es mayor, se va a intercambiar también. Y luego se va a comparar el 8 con el 4. Entonces el 8 se intercambia con el 4 y de esa manera el 8 queda en la parte más alta, es la burbuja más grande, si vale el término. Y ahora se hace con los siguientes números. Se compara el 5 con el 3, hay intercambio. El 5 con el 1 se compara, hay intercambio. Se compara 5 con el 6, ahora no hay intercambio porque se compara 6 con el 7, no hay intercambio. 7 con 2 hay intercambio, ¿sí? Ahora se compara 7 y 4 y debería haber también intercambio. Debería haber intercambio, ¿sí? Bien.
Ahora, hasta el número 7 ya está ordenado y se ha subido la burbuja más grande. La siguiente, ¿no? Ahora se compara un 3 con 1, hay intercambio. 3 con 5 no hay intercambio. 5 con 6 no hay intercambio. 6 con 2 sí hay intercambio porque 6 es una burbuja más grande que el 2. Y obviamente 6 con 4 también tiene que haber intercambio porque 6 es una burbuja más grande que el 4. Luego, hasta el 6 ya está ordenado y se compara el resto. 1 con 3 no hay intercambio, 3 con 5 no hay intercambio, 5 con 2 sí, porque 5 es una burbuja mayor. Entonces se intercambia. 5 con 4 ahora se compara y 5 con 4 hay intercambio porque 5 es una burbuja mayor que 4. Bien, entonces hasta el número 5 ya está ordenado y comienza. 1 con 3 no hay intercambio, 3 con 2 sí hay intercambio, ahora 3 con 4 hay intercambio, perdón, no hay intercambio, queda bien, perdón, ahora 1 con 2 no hay intercambio, 3 con 2 no hay intercambio, hasta 3 ya está listo y luego hasta 1 completado. Y de esa manera es que se logra ordenar los datos, digamos, ¿no? del vector. Este método de ordenamiento es uno de los métodos más sencillitos, más bonitos, que me gusta a mí personalmente por la facilidad de implementarlo, que se llama el método burbuja. Entonces, ahora nosotros, una vez visto eso, vamos a ver el diagrama de flujo. A ver cómo podemos ver. ¿Vemos por diagrama o vemos con esto? A ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a llamar 12. Vamos a hacer un intercambio en esta ocasión. Primero vamos a ver el simulador de Excel, como hemos preparado. Y luego vamos a ver el otro. ¿Ya? A ver qué tal lo vemos así. Entonces, en Excel también he preparado un material para poder hacer esto del ordenamiento. Así que el ordenamiento de los datos funciona de esta manera. Tenemos una cantidad de elementos, de 8 elementos en la lista o en el vector. Y obviamente el índice máximo que se puede alcanzar es n-1, que es 7. Conociendo eso, entonces, tenemos aquí una lista de datos, que es un vector. Entonces el vector tiene estos elementos y sus índices son los que tiene el color azul. Ahora, lo que se hace una mención a lo siguiente, que L sub I, digamos, es el elemento 15, en cuando I vale 0. Entonces aquí tenemos que Ln-1 sería 10 el elemento cuando n vale 6. De esa manera nosotros vamos recorriendo la lista. Entonces, esta es la lista sin ordenar, ¿estamos de acuerdo? Esta es la lista sin ordenar. Un ratito voy a insertar aquí un caso. Y a partir de aquí nosotros empezamos a trabajar, empezamos a ejecutar el algoritmo, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice que el algoritmo va a ir por varias etapas ordenando los datos. Lo que sí no me acuerdo, un ratito por favor, creo que tengo que borrar esto, ¿sí? A ver, un ratito por favor. Un ratito. Sí, no lo había preparado esto, un ratito. Deme un segundo por favor, ahorita lo preparamos, ¿ya? Bien, jóvenes, ahora ya vamos a continuar. Entonces, nosotros vamos a ordenar, vamos a simular con Excel el ordenamiento de los datos del vector. Ya he cargado el vector y recién va a ser su primera iteración. ¿Cuántas iteraciones va a hacer? Dice que tiene que hacer n iteraciones y obviamente va a ser un recorrido desde 0 hasta n-1. En este caso va a ser un recorrido de 0 hasta 6. Entonces de 0 a 6 significa que va a venir hasta aquí. ¿Me entienden? ¿Sí? Hasta aquí. Entonces vamos a comparar de esta manera. Él dice que se compara la lista en la posición Y o el vector en la posición Y con la lista o el vector. Cambiémosles mejor aquí, llamémosles vector, así mejor. Vector, porque estamos manejando vectores, no lista. Con un ratito por favor, esto va a ser vector.
luego cambiaremos más después, ¿sí? Vector, este sería vector también, y este sería vector. Bien, entonces vector, 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 está, está bien. Entonces, jóvenes, ¿cómo vamos a trabajar? Cargamos estos elementos para la primera iteración del ordenamiento. Entonces, este es mi método que va a permitir comparar y poder ordenar. Dice que el elemento de J siempre está adelantado en 1. Está adelantado en un I más 1, se dice. Entonces, se compara de esta manera. Y dice así. Dice así. El 15, dice, ¿es mayor que el 8? Pregunto, ¿15 es mayor que 8? Sí, Sí, entonces dice que tiene que haber, el 15 viene para aquí, mire, así se hace, el 15 viene para allá, el 8 se va para el otro lado, así, y el 15 se baja para abajo, así, y se borra después del 15. Entonces logra intercambiar. ¿Ha podido ver? Esa función vamos a implementar, que es la función de intercambio. Ahora avanza en 1 el valor de i. Y se pregunta, el 15, dice, ¿es mayor que el 12? Pregunto. positivo. Entonces, el 15 se va a una variable auxiliar. El 12 se asigna donde estaba antes el 15. Y el 15 se baja donde está el 12. Mire. Y luego se borra el 15. Mire. Y entonces, perdón, un ratito. Un ratito, me estoy equivocando. Aquí, 15 sube allá. Aquí viene el 12, escribí mal. El 15 baja aquí. Y el 15 de arriba se borra. Tecleé mal. Entonces avanza el i. Y ahora dice aquí, el 15 es mayor que el 9. Positivo, ¿no? Entonces, mire, fíjese que el 15 está empezando es la burbuja más grande y está empezando a subir. Entonces, aquí viene el 9 y el 15 reemplaza la posición nueva y la variable temporal se limpia. Ahora avanza el valor de i, los índices avanzan porque esto es como es un while, es un for, es un ciclo repetitivo, ¿sí? Y ahora se pregunta, ¿el 15 es mayor que el 31? No. Falso. No, Por lo tanto, no hay intercambio y esto avanza. Y se pregunta, ¿el 31 es mayor que el 17? Sí, Entonces, el 31 se guarda en la memoria temporal, el 17 se guarda en donde está el 31, y el 31 donde está el 17, el 31 donde está donde estaba el 17 y se logra el intercambio y se limpia la memoria. Ahora avanza el índice y se pregunta, ¿31 es mayor que 10? positivo. Entonces, el 31 se va a la memoria temporal, el valor de 10 reemplaza el 31 y el 31 reemplaza al 10 y se limpia la memoria. Y con eso, jóvenes, fíjese que ya hemos logrado ordenar, ubicar el primer elemento. Para la siguiente iteración, nosotros lo que hacemos es copiar este elemento. ¿Sí? Copiamos eso y lo pegamos como si fuera un texto. Entonces fíjese que el 31 ya está ordenado y está presto el programa para empezar a comparar desde la posición 1. Y entonces esto va a llegar solamente hasta aquí. No puede pasar hasta el 31 porque el 31 ya está ordenado. Entonces se pregunta aquí y dice, ¿el 8 es mayor que el 12? No, No. Entonces, como es falso, esto no hay intercambio y pasa. ¿El 12 es mayor que el 9? positivo. Entonces, hay intercambio, ¿no? Entonces, el 12 se va al temporal, el 9 reemplaza al 12 y el 12 reemplaza al 9 y entonces
hay intercambio y se limpia la memoria. Ahora se pregunta, avanza el índice en 1, se incrementa en 1. Y dice, 12 es mayor que 15. No. No, entonces no hay intercambio. 15 es mayor que 17. No. Entonces avanza simplemente, no hay intercambio. 17 es mayor que 10. No. Negativo. No, sí, 17 es mayor que 10. Va, 17, sí. Sí, 17 es mayor que 10. Entonces hay intercambio y luego el 10 reemplaza al 17 y el 17 reemplaza al 10 y se limpia la memoria. Mire, entonces ha terminado. ¿Por qué? Porque dice que no puede pasarse esta parte negra porque ya está ordenado. Entonces se copia todos los números para la siguiente interacción, ¿sí? Y preparamos eso. Entonces el método de el algoritmo baja abajo para comparar. Y se pregunta, 8 es mayor que 9. No. Entonces esto avanza. Se pregunta, 9 es mayor que 12. No, dije Entonces avanza. Negativo, dije. 12 es mayor que 15. negativo, dije Entonces avanza. 15 es mayor que 10. negativo. 15 es mayor Es que mayor. 10. Positivo. Sí, Sí, entonces sí. hay intercambio. El 15 se va a la memoria temporal, el 10 reemplaza Sí, al vaya. 15 y el 15 reemplaza al 10, ¿sí? Y el 15 se borra la memoria temporal. Entonces no puede ir más allá porque obviamente que dijimos que ya está ordenado. Eso dice la regla. Fíjese, estamos haciendo lo mismo que el video, pero estamos haciendo paso a paso nosotros. Ahora sacamos nuestra copia para la práctica y venimos aquí. Ahora nos preguntamos, 8 es mayor que 9. 8 es mayor que 9. ¿Aló? No, dije No, Entonces No. avanzamos. 9 es mayor que 12. No. Entonces avanzamos. 12 es mayor que 10. Sí. Entonces Sí. hay intercambio. 12 se va al temporal, el 10 reemplaza al 12 y el 12 ahora reemplaza al 10. Y por lo tanto ya terminó, no puede avanzar más porque está oscuro, está negro. Entonces copiamos todos los elementos a la siguiente fila. Miren jóvenes, ahí estamos. Y ahora hagamos un ratito. No sé qué hice, creo que hice algo malo. Un ratito. Control Z. Un ratito. No sé si copié bien o no copié bien. Control C. A ver, vamos a ver si copié bien. Bueno, allí. Y ahora pasamos a la siguiente iteración. Ahora me pregunto, 8 es mayor que 9. 8 es mayor que 9. no, Entonces avanza. no, dije Avanza el índice. 9 es mayor que 10. 9 es mayor que No, 10. No, ingeniero. No es mayor No, que 10. no. Entonces no puede avanzar más porque ya está plomito ese lugar. Y luego copia para la siguiente iteración. Y viene el método aquí. Y luego se pregunta aquí. Y se pregunta, 8 es mayor que 9. No. 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 Entonces, jóvenes, agarra, copia esto para la última, o sea, para sellar todo y dice, mire, ¿sabe qué? No hay donde más ya poder seguir. Mire, porque el i no puede ir más allá del negro, ¿se da cuenta? Entonces simplemente deja el resultado y dice, mire, he llegado a comparar hasta el último elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hemos hecho el método del bubble sort o de burbuja utilizando Excel como simulador. ¿Qué les parece, jóvenes? bien, se entiende muy bien. Ya. Ahora, pero veamos el diagrama. Así que con su ayuda vamos a ver si podemos mejorar este diagrama o qué hacemos, si refleja eso o no refleja eso. ¿Está bien? Entonces abramos nuestro diagrama para analizar
el método burbuja. Y dice así, ordenar, vamos a colocar aquí diagrama, que llamémoslo, así se va a llamar, diagrama de flujo para ordenar un vector en forma ascendente utilizando el método Babbolsov. Está bien. Entonces, todo empieza en inicio. Dice que lee un número, ¿sí? Para dimensionar el vector. Luego dimensiona el vector. Carga el vector aleatoriamente. Escribe los elementos del vector. Lista los elementos del vector, ¿sí? Eso tiene que hacer. Y luego dice que recién él empieza a hacer el método burbuja. Vamos a ver cómo es este método burbuja, cómo había sido, ¿sí? Y dice que define una i en 1. Y dice mientras el i sea menor que n. Y mientras el i sea menor que n, si fuera verdadero, o sea, todavía no se ha terminado de hacer, entonces por verdadero el j se incrementa, va siempre adelante. El j es igual a i más 1. Acuérdense en esta parte de aquí que el j siempre está un paso adelante de i. Entonces eso es lo que estamos mostrando aquí. J un paso adelante. Por lo tanto que j va hasta menor o igual que n. Hasta el mismo valor de n, dice. Bien, entonces ahora en esta parte de aquí se pregunta, esta es la parte que ordena, mire, dice, si el vector en la posición i es mayor que el vector en la posición j, entonces dice, no, hay un intercambio. Este es el método de intercambio. Nosotros lo vamos a implementar, primero lo vamos a implementar normalmente, tal como está aquí, y luego lo vamos a convertir en un método auxiliar, el método de intercambio que sea intercambiar, simplemente. Entonces aquí hay un intercambio. Dice, mire que el vector en la posición i le pasa al temporal, a la memoria auxiliar, ¿sí? A la memoria auxiliar, y luego, digamos, lo que está en el vector j pasa al i, y lo que está en el auxiliar va a j. Lo mismo que hemos hecho. Luego dice que j se incrementa en 1 y eso va a realizar continuamente. Se va a ir comparando con el siguiente elemento, hasta terminar una fila. Esto lo que estoy girando, esta fila aquí, es un recorrido de esto. El I es este de aquí. Son todos los recorridos que he hecho aquí. Mire, todo esto de aquí. Desde aquí hasta aquí. Todos estos recorridos que he hecho hasta aquí. Entonces, esto es para J, este recorrido. Y para I son todos estos recorridos que ha ido así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en algún momento dice que va a lograr ordenar el método. Va a terminar el I, va a llegar hasta N y por lo tanto ya no puede hacer más. Mientras ya no puede hacer más. Y por lo tanto va a finalizar. Entonces dice escribir los elementos del vector ordenado son. Y listamos los elementos del vector ordenado. Y finaliza el método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprendió, jóvenes, este algoritmo? ¿Aló? Positivo, Inge. Positivo. Ya. Entonces sigamos. Luego les paso los materiales. Dice que aquí tenemos ahora un código de PCI de cómo se ordena. Vamos a analizarlo, porque si no analizamos no podemos ver. ¿Se ve la pantalla bien? Entonces dice así, solamente he hecho este pedacito para que analicemos. Dice, ¿no? Que hay un subproceso que se llama Babbolsov, que recibe un vector por referencia y un n más, que es la cantidad de elementos. Luego hay un i que empieza en 1, pero nosotros vamos a empezar en 0 por si acaso, jóvenes, ¿sí? En 0, y obviamente en 0 va a empezar y dice que el i va a ir hasta antes de n, perfecto, y el j siempre está más adelantecito de i, porque es j igual a i más 1. Y j va a ir hasta menor o igual que n,
Y luego dice que se compara si el vector en la posición Y es mayor que el vector en la posición J. Si hubiera, se intercambia. Esta es la parte del intercambio, del medio. Luego dice que J se incrementa en 1. Este es para una fila, acuérdese de cada fila, ¿no? Y va revisando en todita la fila, moviéndolo, llevando la burbuja hasta el final. Una vez que termina llevando la burbuja hasta el final, el I se incrementa para poder hacer la siguiente interacción. ¿Estamos de acuerdo? Y de vuelta lleva todas las burbujas pesadas. La burbuja más pesada lo lleva a la derecha. Y luego I le dice, siga una vez más. Todavía no hemos llegado hasta comparar con todos. Y de esa manera, jóvenes, es de que esto logra, digamos, realizarse el método de ordenamiento de burbuja, llevando los números más grandes, mayores, que son las burbujas, hacia la derecha, que significaría arriba. Así que esta imagen va a ser nuestro método de guía, con la única diferencia que el I de nosotros empieza en 0. Y este n de aquí, lo más probable que va a ser menor que n-1. ¿Sí? Siempre n-1, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con índice 0. Pero vamos a verlo. Ahorita vamos a ver qué podemos mejorar, porque estamos trabajando con índice 0, y este método ha sido implementado cuando el índice era 1. Y hoy no trabajamos así. Ahora, entonces, jóvenes, empezaremos a crear nuestro algoritmo. Creamos un archivo nuevo y decimos que esto va a ser principal. Bien, guardaremos, jóvenes, y vamos a llamarle, a ver qué le vamos a llamar. Este sería el número 20, ¿no? 20, ¿no? Ordenar, dice, ¿no? El vector, dice, ¿no? Con ordenar vectores. Ordenar vector, ¿no? Ordenar vector, dice, ¿no? Con método Bubble Sort. Vamos a utilizar el nombre en inglés nomás, porque así se lo conoce más. Bubble Sort o método burbuja. Guardamos. Ahora, para poder ordenar, para poder cargar, necesitamos realizar algunas tareas iniciales, jóvenes. Necesitamos cargar el vector, necesitamos mostrar todos esos detalles. Entonces, eso nosotros también ya lo hemos hecho, si usted recuerda. Así que este número par e impares creo que es el ejemplo donde se ha ido depurando ya los ejemplos. Y ese va a ser nuestro método, nuestra ayuda. Híjole, ¿qué he hecho? No sé qué fue lo que hice, pero cerraré todo, ¿ya? Volveré a cargar mejor. He hecho algo que no debería hacer. Allí. Ahora, aquí. Bien. Entonces, en separado vectores, tengo varios métodos que me va a servir. Uno de ellos es leer número, cargar vector aleatorio, listar vector, sí o sí lo voy a necesitar. Entonces esos tres métodos ya nomás copiaríamos, control C, y lo llevo a mi nuevo algoritmo, control V. Entonces ya está. ¿Qué más necesitaríamos, jóvenes, por el momento? Si yo veo mi código, cargar, escribir, listar, ya está. El otro es ya crear el algoritmo. A ver, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a empezar a crear el algoritmo. Entonces el algoritmo va a ser un subproceso. Sí, un subproceso. ¿Sí? Que se va a llamar Bubble Sort. ¿Así? Y el Bubble Sort, como es su proceso, va a recibir un vector por referencia.
y va a recibir también un valor de n. El n no importa porque no va a cambiar, pero lo que sí o sí, o sea, la dimensión no va a cambiar del vector, lo que sí va a cambiar va a ser la referencia. Ahora aquí adentro vamos a ordenar el vector. ¿Estamos de acuerdo? Aquí adentro. Bueno, por el momento, ahora vámonos al principal. ¿Qué tengo que hacer en el principal? En el principal me tengo que recordar algo bien elemental. Que para que yo pueda ordenar números, necesariamente tengo que cargar elementos. Y fíjese que aquí tengo el método de carga. Todo lo que tiene que ver con cargar elementos, dimensionar, todo, está allí. Miren, solamente agarro y copio esto. Control C, vengo a mi código nuevo y le digo, mire, sabe que no sufra mucho. Ahí está lo que necesita usted. Uy, creo que copié mal. Ahí le faltó, Inge. Sí, copié mal, ¿no? Cargar. A ver, cargar aleatoriamente, ¿no? A ver, copiar este pedacito, ¿no? Vector, n, ¿no? Ya. Ya lo tenemos. Hasta ahí hemos logrado, pero además de eso necesito yo que se liste el elemento, por lo menos quiero estar seguro de que sí se están listando los elementos. Entonces, para ver si es que estoy estoy ensamblando correctamente el algoritmo, o sea, las instrucciones, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? Cargo el vector y lo listo. Nada más, probaremos eso, no nos compliquemos mucho la vida y vayamos paso a paso. Entonces debería colocar 10 aquí y debería cargarse, no es más. Miren, se carga y se muestra súper. Entonces el siguiente paso simplemente es ordenarlo. Entonces yo puedo decir aquí lo siguiente. Una vez que cargo el vector, aquí no, una vez que cargo el vector, yo también digo así, mostrar los elementos del vector, ¿no? Sin ordenar, o sea, sin estar ordenado. Y aquí, lista de los elementos del vector, vamos, no de todos, de los elementos del vector, dice, ¿no? Sin ordenar. Sin ordenar. Entonces, vamos a ver, hagamos correr una vez más. Le colocamos el valor de 5 y dice ahí, ¿no? Lista de los elementos del vector sin ordenar. Evidentemente están ahí sin ordenar. Lo podemos ver. Se ve ahí. Ahora, jóvenes, tenemos que ordenar los elementos. Entonces, más abajo, nosotros también vamos a hacer algo. Y al final, cuando ya esté ordenado, vamos a hacer aquí. Lista de los elementos del vector ordenado. Vamos a colocar aquí. Ordenado con bubble sort. ¿Sí? Y ahí va a estar los métodos. Entonces, aquí tenemos que decir que nos ordene el vector. Y para eso nosotros ¿qué decimos? Bubble sort. Y aquí enviamos eso. Enviamos el vector, que sería el B. Y el N, que es la dimensión. Nada más, jóvenes. Él hace eso. Suficiente. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a comentar, ¿no? Ordenamos los elementos del vector. Miren, ya está listo. Entonces, ¿qué me falta? Simplemente me faltaría implementar este método. Nada más. Y para implementar ese método, me tengo que guiar de esto. Me tengo que guiar de esto. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar esto allí y vamos a minimizar esto. Cerraremos por un rato esto para que no nos moleste y vamos a tener aquí esto. ¿Dónde estamos? Ya. Entonces ya no tengo nada más que hacer con el 19, lo cierro así. Ya tengo todo lo que tenía que tener y me concentro en lo que debo hacer, el método de ordenamiento. Y el método de ordenamiento dice que tiene que ser muy similar a esto. Entonces yo como material de apoyo, como siempre, ocupo mi diagrama, ocupo esto, por si no me acuerdo, ocupo lo otro, pero la cosa es que con
con todo lo que tengo que lograr hacer eso que tengo que hacer, ¿sí? Entonces empezaremos. Lo primero que me dice que debo definir un valor de i para llegar hasta antes de n. Entonces digo que i es igual, que va a empezar en 0. ¿Por qué? Porque tengo un índice 0. Luego nosotros decimos que tengo un mientras. Así que mientras ¿qué cosa? Mientras el i sea menor que n-1. ¿Por qué n-1? Porque n tiene un valor, digamos, ¿no? Un valor al que, o sea, estoy recorriendo en un índice. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Ahora, en ese mismo momento, no debo olvidarnos que el i va a incrementarse en 1, i más 1. No debo olvidarme. Así que debo tener mucho cuidado y no debo olvidarme, porque si me olvido, entro en un ciclo infinito. Entonces, este va a ser el que me va a hacer la interacción de este tipo. Esta interacción. Este aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Pero solamente está recorriendo todas las comparaciones que va a haber para llevar, o sea, todas las llevadas de los elementos más pesados, pero no está haciendo el intercambio. Entonces, para que haga el intercambio, necesariamente necesita un apoyo más. Y ese apoyo es que tiene que haber un elemento por delante, ¿sí? Por delante del vector. Y acuérdese que aquí hay un elemento que está por delante, que es un elemento j. Y eso es lo que tengo que hacer ahora. Entonces yo digo, mire, ¿sabe qué? Necesitamos ahora aquí un j que va a ser igual al valor de i, pero más 1, siempre más adelante. Y una vez que tengo eso, entonces puedo hacer otro ciclo. Mientras, ¿qué cosa? Mientras el valor de j, sea menor, igual, ¿sí?, al valor de n menos 1. Entonces acuérdese que no podemos llegar hasta el valor de n, porque el valor de n, jóvenes, no llega nunca al valor de n, porque el valor de n está incrementado en un valor, porque el índice está empezando en 0. Entonces, una vez que hacemos eso, ahora en esta parte, jóvenes, tenemos que hacer algo interesante. Ahora entramos a la parte de donde se hace la comparación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos nuestro ejercicio. Estamos en esta parte de aquí, cuando se va a comparar. Esta partecita es la que vamos a implementar ahora con el algoritmo, ¿sí? Esa parte. Entonces, lo único que tengo que hacer es un sí. Pero no debo olvidarme que aquí el j tiene que incrementarse en 1. Así que antes de nada, debo colocar j es igual al valor de j, pero más 1. Entonces aquí coloco una función sí. Digo sí y voy a colocar entre paréntesis simplemente para que se vea mejor. Entonces, listo, voy a borrar este espacio porque no lo voy a necesitar. Y aquí me tengo que preguntar y tengo que decir si el vector en la posición y es mayor que el vector en la posición j, entonces hay intercambio. Esta parte del intercambio. Y el intercambio se hace gracias a una variable temporal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le llamo una variable auxiliar. ¿Qué le llamamos? ¿Temporal o auxiliar? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Está bien, Auxiliar. Auxiliar. Entonces decimos que el auxiliar va a ser igual a ¿qué cosa? Al vector en la posición y. ¿Sí? Fíjese que acuérdese que en esta parte de aquí, este valor, el 8, se subía al temporal. ¿Se acuerda? A la variable auxiliar. Y así era como se lograba el intercambio. Entonces lo mismo estamos haciendo aquí, jóvenes. Ni más ni menos. Entonces al i. Pero después decía que el j, ¿no? Ese i, ¿no? Tenía que recibir un valor. Entonces decimos que aquí el vector en la posición y era igual al vector en la posición j. Miren, ahí está j. Y luego al final decimos que el vector en la posición j era igual al valor del auxiliar.
Bien, con eso, jóvenes, ya se ordenó. Entonces, fíjese, todo este es el método burbuja. Nada más. Entonces, ahora tenemos que probar si es que ordena o no ordena. Si ordena, bien, vamos a sentirnos felices. Pero si no ordena, tenemos que ver por qué no ordena. ¿Estamos de acuerdo? Inge, Ah, sí. Inge, una consulta. Bueno, aunque se ve que no es necesario, pero ahí ya no se inicializa el auxiliar, queda guardado en memoria el valor hasta que es reemplazado nuevamente por vector i. Ujú, sí. En el ejemplo del Excel, usted lo dejaba en cero nuevamente el auxiliar, aunque no es necesario, ¿no? No es necesario. Lo que pasa es que en el Excel, si arrastro el número, me confundo. ¿Me capta? Sí, entendido, Inge. ¿Sí? Entonces, ahora si yo quisiera hacer eso, si quisiera hacer eso, simplemente coloco aquí el auxiliar es igual a, por ejemplo, a menos 1, digamos. Un vacío, un nulo. ¿Sí? A menos 1, que es un valor que nunca va a haber. Pero no es necesario porque obviamente este en la programación y el otro es en la simulación. Entonces hay a veces en cada ámbito o en cada analogía siempre hay algunos detallitos que hay que contemplar para no hacer una mala interpretación, una mala simulación, una mala explicación a veces, jóvenes. Entonces aquí no hay necesidad, pero les cuento una cosa, si estuviéramos en un lenguaje de programación de alto nivel, por ejemplo como C, necesitamos definir esta variable. Se necesita hacer varias cosas. Por eso es que empezamos con PCI, porque nos importa desarrollar el pensamiento algorítmico y luego, una vez que usted desarrolla el pensamiento algorítmico, supuestamente debería poder programar en cualquier lenguaje. Bueno, es en teoría. La práctica, ustedes lo van a demostrar, jóvenes, ¿sí? Hagamos correr. Voy a maximizar. Así que le daremos 10 elementos para la buena suerte. Creo que le hemos dicho que muestre el vector ordenado también, ¿no? Y vamos a ver, algo va a pasar. Mire, fíjese, 10 elementos, aquí está el vector sin ordenar, mire, y dice listar los elementos del vector ordenado con babosor. Mire, ahí está ordenadito. Qué bonito, ¿no? Y si yo quiero que ordene al revés, lo único que tiene que hacer estos jóvenes, miren, si dice aquí mayor, aquí le coloca menor. Miren, nada más eso. Voy a guardar. Voy a colocar 20 elementos. Y mire, fíjese. Sin ordenar el vector y ordenado descendentemente. ¿Qué tal? ¿Qué dicen, jóvenes? Póngalo de nuevo a ver el resultado, Inge. Creo que hay algunos repetidos que no están claros. Bien, vamos. Hay 9 repetidos. Ya, está bien. Es que puede haber repetido, pues. Acuérdese que esto nos mete, no nos Sí. está metiendo Ajá. datos sin repetir. Así que voy a Ah, colocar, la lista así sin ordenar no había tantos repetidos. ya, vamos a colocar. ¿Cuántos elementos quiere? 10 nomás, Inge, para 10, que lo ya, podamos ver 10, los ya, dos. 10. Ya, aquí vemos. Mire, está. Tenemos dos 1 y aquí están los dos 1. Hay un 2, 1 y 2, 0. 2. Por eso, hay dos 1. Mira, ahí están los dos 1. Hay un 8 nomás, un 8. No, sí, está bien, Inge, Hay está 12, dos 12 dice que hay. Un 12 y otro 12. Mire, los dos 12. Después un 16 nomás, un 18 y un 20. ¿Está bien? Está perfecto, ingeniero. positivo, Inge, Ya. positivo. Ahora, jóvenes, el método de ordenamiento nos permite hacer una cosa bien loca, jóvenes. Sacar dos valores estadísticos. El valor máximo, sin importar dónde esté, el valor mínimo y calculando la mitad del vector truncado, saco el valor de la mediana. ¿Qué les parece, joven?
¿No ve? Entonces, por eso es que este método nos ayuda a poder obtener algunos valores que a veces nosotros no sabemos cómo sacarlo, porque para el otro hay que crear un algoritmo que es el elemento mínimo, el otro el elemento máximo, y el otro encontré el valor medio, que siempre es un problema si no lo ordeno. Entonces, ahora simplemente me tocaría pasarles el algoritmo a ustedes, pues, ¿no? Así que dejaré de grabar un ratito para que grabemos. Bien, jóvenes, cuando nosotros estamos ya queriendo darle cierto detalle a nuestro algoritmo, siempre hay algo que mejorar. Siempre va a haber. Entonces, en este caso vamos a mejorar nuestro método de ordenamiento Babelsberg y le vamos a llamar aquí con intercambio. ¿Estamos de acuerdo? Le llamamos con intercambio porque va a haber un método que se va a llamar intercambio. Ahora no significa que este otro no tiene intercambio. Tiene un intercambio, pero tiene un intercambio integrado. ¿Estamos de acuerdo? Y el de aquí va a tener un intercambio dedicado, así como lo que decimos, tarjeta madre con video integrado, video dedicado. ¿Entiende o no entiende de esos términos, jóvenes? ¿Capta? ¿Aló? Positivo, Inge. ¿Sí? Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mejorar la arquitectura del algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a mejorar y vamos a colocar aquí un subproceso. Mire, vamos a colocar un subproceso y ese subproceso se va a llamar intercambio. Intercambio va a recibir dos variables. Una variable A por referencia y una variable B por referencia. Dos valores. Y aquí adentro va a ser lo siguiente, va a ser A, ¿sí? Puede ser auxiliar es igual al valor de A es igual al valor de B, y B es igual al valor del auxiliar. Mira, nada más que eso. Ahora aquí pulse enter, aquí borro y en esta parte de aquí borro todo esto aquí y lo que hago aquí es llamar al método. ¿Cómo se llama el método? Intercambio o intercambiar. ¿Qué le llamo? ¿Intercambiar o intercambio? Intercambio. Intercambio. Entonces le digo intercambio de A con B, pero aquí no hay A con B, sino es vector en la posición Y, coma, vector en la posición J. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjese que él va a cambiar eso. A ver, no debería haber ningún problema, jóvenes, para ejecutarlo, para funcionar. ¿Por qué le digo? Porque eso es lo que entendemos de lo que va a ser intercambio. Guardamos y ejecutamos. Fíjense que para el usuario final, jóvenes, la vida es lo mismo. Usted dice, bien, si le creé un método para el intercambio, pero al usuario le vale, porque el tipo no lo va a ver nunca. El único que va a entender eso es otro programador. Una persona que realmente le encanta hacer cosas bien, ese sí le va a entender. Así que 10 ponemos y ahí tenemos. Mire, ordenado en forma descendente ahorita. Y si quiero en forma ascendente, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que cambiar esto y colocarle mayor. Así. Mire, así. Entonces vuelvo a hacer correr el algoritmo y coloco un valor. Ahora colocaremos 20 ahora. ¿Sí? Y colocamos ahí. Mire, ahí tenemos. Obviamente va a tener números repetidos. ¿Por qué? Porque tenemos un rango entre 1 y 20 para meter los valores. Mire, ahí está. Todo ordenadito, bonito. Ahora sería un método, creando un método que nos inserte números en un vector, pero números que sean únicos, que no sean repetidos.
De hecho, en algún momento hicimos, pero para otro, en otras prácticas, ¿sí? Un método que cargue vectores, que cargue números aleatorios, pero sin repetición. Ahorita está con repetición. Bien, jóvenes, entonces este sería nuestro método con intercambio. Así que ahora cierro esto, clic derecho, un ratito, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Entonces, ahí está, jóvenes, su método, su algoritmo. Ahora tomaremos la asistencia si es que no lo he tomado, ¿sí? No tomamos. Atiendan, por favor, jóvenes.